Gracias, presidenta. Desde ciertos centros de pensamiento, podríamos decir, se considera al empleo, al trabajo, como un subfactor de la economía. Y como es un subfactor de la economía, lo presentan como una mera variable de ajuste dentro de esta cosmovisión. Y a partir de ahí comienzan a desarrollar la teoría de que entonces el trabajo es un costo, de que ese costo está muy elevado, de que las contribuciones patronales y los aportes son un impuesto. Y a partir de esa cosmovisión desarrollan las políticas de registración, ¿no? Las políticas de registración. Y empiezan con los promoción de empleo, de quita de contribuciones y aportes, con la promoción de empleo, de quita de sanciones, de multas y de penalidades, etcétera, etcétera. Sobre esta teoría se caracteriza el problema del trabajo no registrado de esta manera y se avanza en estas propuestas, ¿no? Ahora, a lo largo del tiempo, podemos decir, a lo largo de este corto tiempo de la democracia, lo que ha pasado con estas teorías es que cada vez que aparecen y se implementan, el trabajo no registrado, la subocupación, el desempleo y la pobreza aumentan. Es decir, como teoría laxa, puede ser que le cierre. Ahora, cuando la vamos a implementar en la realidad, esas teorías fracasan. Además de clarificar una vez más, porque lo he dicho 1000 veces en este recinto y en tantos otros lugares, que por favor dejemos de decir y de concebir que los aportes patronales son un impuesto cuando configuran salario diferido del trabajador y la trabajadora. Salario diferido, que lo ha dicho así, por ejemplo, permítanme decirlo, porque hoy acá se va a derogar varios artículos de la Ley 24.013. Cuando esa ley se sancionó acá en el año 91, vino a exponer al Senado, al seno del Pleno, el ministro de Trabajo, haciendo uso de una facultad constitucional de la época. Y en esa explicación clarificó, al crear la 2403, esta ley de empleo que acá se pretende derogar, que se deje de llamar impuesto al trabajo a las contribuciones y aportes, puesto que configuran salario del trabajador. Y cuando uno toca el salario del trabajador, indebidamente está haciendo una apropiación indebida de haberes, que conste. Y estoy hablando de regímenes promocionales generales como los que acá se aplican, no aquellos destinados a una actividad en particular, no aquellos destinados en un tiempo específico para promover una industria, para promover esto. No, acá estamos hablando de la generalidad, que es lo que se está introduciendo en la ley ómnibus. Siguiendo con estas ideas, se llega al punto de decir y meter a las contribuciones patronales en la concepción general de los impuestos de la Argentina. Entonces se vuelve a decir que cuando hay mucha presión tributaria, el trabajo no registrado crece. ¿Por qué? Porque se considera los aportes y contribuciones como un impuesto. Ojo, esta lógica de pensamiento no juzgo a nadie, porque la han tenido personas de mi propio partido político. Pero quiero analizar la causa del problema, porque si no lo analizamos bien, el trabajo no registrado con estos proyectos, el año que viene va a ser del 80% y no del 45-50% como se estima que es ahora. Y acordémonos, si esto se aprueba, el año que viene lo que va a pasar con el trabajo no registrado, el subempleo, el desempleo y la pobreza. Acordémonos. Voy a ir a una de las clases magistrales de CFK cuando explicó la presión tributaria en la Argentina fundado en datos del Fondo Monetario Internacional. En el 2015 la presión tributaria era del 35,4%. En esa época el trabajo no registrado, que venía descendiendo, llegó a ser del 32%. Número del cual no podemos salir. Menos del 30 no pudimos nunca en la Argentina. Pero la presión del 35, el trabajo no registrado del 32. Al 23 la presión tributaria bajó y el trabajo no registrado subió. Se invirtió la ecuación. La presión tributaria pasó a ser del 32 y el trabajo no registrado del 35,7, casi del 36%. Y esto mismo se puede observar y se volvió a observar, vamos un poco más para atrás, por ejemplo, cuando asume Néstor Kirchner, el trabajo no registrado era del 50%.
Termina Cristina con el 32%, como ya lo dije, con el 32%. A partir de ahí, el trabajo no registrado comienza a subir y los regímenes promocionales de empleo, de capitales o de empleo propiamente dicho, se proliferaron en la Argentina. Esto lo tiene muy bien en claro un estudio jurídico que hoy integra el gobierno, Lisicki y Litvin, o Lisicki, Litvin y Asociados, que fue el que promovió el blanqueo de Macri, por ejemplo, fue el que en el 2020 sigue promoviendo, miren, acá lo tengo, una nota de la BBC Mundo, ¿no? Donde entrevistan a Litvin y donde sigue el señor diciendo que el problema de la Argentina es la economía no registrada, no el trabajo no registrado. El problema de la Argentina sigue siendo la rentabilidad no declarada. Entonces propone blanqueo de capitales y regímenes promocionales del trabajo. Y siguen fracasando. El trabajo no registrado sigue subiendo, no está disminuyendo nunca. Y digo que este hombre que la vio hoy debe estar muy contento porque, bueno, la titular de la FIP, Florencia Misragi, que era la contadora de Susana Jiménez, hablando de economía no registrada, hablando de no declarar, hablando de evadir, bueno, hoy integra la FIP. ¿Desde dónde? Desde ese centro, desde el propio Estado ahora van a impulsar la evasión tributaria. Porque después se quejan de Zaffaroni, digo yo, y con respeto de Zaffaroni, pero Milei es el Zaffaroni del derecho penal tributario. Para los que cometen delitos de evasión, garantías, garantías, garantías y garantías. Quita de penas y quita de penas. Y así seguimos y así estamos. Continuando con estos ejemplos, el señor Litvin, el rey del blanqueo, hablaba de que la economía no registrada en la Argentina tiene una curva paralela con el trabajo no registrado. Diputada, le pido que vayamos cerrando. Sí, cómo no, Presidenta. Voy a terminar con un ejemplo. Un ejemplo que hizo la FIP en el año 2022 cuando fue a visitar Puerto Madero y se encontraron con que en este lugar tan cheto, digamos, los inspectores detectaron diferencias. Lo hizo acá, si está presente el señor Castañeto, fue parte de esta inspección. Los inspectores detectaron en uno de estos restaurantes gastronómicos diferencias hasta 200% entre las ventas observadas y las declaradas. Ahí vemos claramente cómo está la rentabilidad no declarada. Y a la vez encontraron un 25% de informalidad laboral en dicho lugar. Es decir, tenemos que terminar el chamullo de que el trabajo sale caro y empezar a analizar de verdad el problema que tenemos una economía no declarada, diputada, que en términos generales la economía es una sola, Presidenta, y en términos generales es la que lleva a este arrastre. Entonces, si del 2003 al 2015 hubo más derechos, hubo más trabajo, hubo más impuestos, hubo más industria, no se destruyó ningún puesto de trabajo, ¿por qué aplicamos las recetas inversas que han fracasado históricamente en la sociedad? Y lo termino, Presidenta, diciendo que si tenemos un presidente de la Nación que hace una cadena nacional a la 1 AM desde Ushuaia con la generala Richardson del Comando Sur de Estados Unidos para ofrecer la venta de nuestro país y con todos los que estamos adentro, nosotros y nosotras más patriotas que nunca, Presidenta. Nosotros a defender nuestra Argentina bicontinental, que es por lo que quieren venir y es lo que le están ofreciendo a los grandes imperios del mundo. Muchas gracias, Presidenta.